Buenos días, nosotros somos el equipo 8 encargado de exponer el tema de la metodología en la Fórmula 1. Estamos conformados por Denis Antonio Flores López, su servidor, Luis Ángel Pérez Martínez y Leonardo Andrea Luna Rivas. El uso de la metodología en la Fórmula 1. En un deporte tan exigente y crítico como el automovilismo, el uso de la metodología es clave para poder rendir al máximo en cada carrera, cumplir los objetivos del equipo y asegurar una posición de puntos para los pilotos, para optimizar y monitorear el rendimiento de los monoplazas. El equipo de ingenieros está en constante vigilancia de los datos en tiempo real de carrera, así como las recopilaciones de las simulaciones y resultados de carreras previas. A continuación, examinaremos a profundidad el uso de la metodología en los diferentes aspectos de la Fórmula 1. Los sensores automovilísticos. Un monoplaza de Fórmula 1 funciona como un laboratorio móvil, gracias a que cuenta con más de 300 sensores distribuidos por todo el chasis, el motor y la suspensión. Dentro de estos componentes se cuentan con los sensores de deformación, donde se miden el estado físico y la flexión que sufren las piezas bajo condiciones extremas. Esto quiere decir que cuando el piloto de monoplaza lleva en la carrera, se encuentra dentro de unas láminas diminutas de metal que se pegan directamente a la suspensión o al chasis. Cuando se estira o se comprime, la resistencia eléctrica de la lámina cambia, por lo que da a saber este sensor qué tanta carga está soportando el coche durante una curva y detecta si el material se está estirando más de lo diseñado para que llegue a avisar al equipo antes de que la suspensión llegue a romperse catastróficamente. Y tenemos los sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos emiten una onda de sonido inaudible hacia el suelo y miden cuánto tarda en rebotar y regresar el coche. Como la velocidad de sonido es constante, la computadora calcula la distancia exacta en milisegundos. Por lo que si el coche va muy abajo, se dice que pierde agarre y mientras vamos arriba puede perder el control. Por lo que este sensor calibra como la altura que sea perfecta en cada recta y curva. Y acelerómetros y giroscopios. Funcionan midiendo la aceleración en 3 dimensiones, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Esto registra las brutales fuerzas G. Si el coche frena de golpe, mide los G longitudinales. Si toma una curva rápida, mide los G laterales. Es decir, el piloto siente que su cabeza pesa 6 veces más al momento de una curva. Esto ayuda a saber si el coche tiene un buen balance o si está derrapando. Y por último tenemos los sensores de presión hidráulica, que son los del freno, los cuales miden la fuerza con la que un líquido es empujado dentro de la estabilidad del coche. Cuando el piloto pisa el pedal del freno a fondo al final de una recta, el líquido de freno alcanza una presión de hasta 130 bares, unas 4 veces más presión que la llanta de un camión. Por lo que este sensor registra al instante que la presión, si el ingeniero ve que la presión cae, pero el piloto sigue pisando el pedal, sabe al segundo que hay una fuga de líquido y por lo tanto el coche se va a quedar sin frenos. Otro punto importante a destacar es la temperatura de los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de contacto entre el monoplaza y el asfalto, por lo que si la temperatura no es la adecuada, el neumático puede perder rendimiento. Es por esta razón que los ingenieros están constantemente monitoreándolos con diferentes sensores y diferentes sistemas. La temperatura afecta directamente el nivel de adherencia, la distancia de frenado, la aceleración, el desgaste, el consumo del neumático y, por ende, la estrategia que puedan necesitar o cambiar en la carrera. Cada componente es importante para ello y cada compuesto tiene una ventana óptima de funcionamiento. Aproximadamente o generalmente los neumáticos blandos, el compuesto blandos, opera entre 90 y 110 grados Celsius, los medios entre 95 y 115 y los duros entre 100 y 120 grados Celsius. Para ello se utilizan distintos instrumentos de medición, como lo son los pirómetros infrarrojos, los sensores internos, cámaras térmicas y sistemas de telemetría. La telemetría. Es la transmisión en directo de datos que sale de un coche de Fórmula 1 durante cada sesión y que llega a los ingenieros en el muro de boxes y de vuelta en la fábrica. Cada rotación de las ruedas, cada entrada del acelerador, cada cambio de marcha, cada temperatura, cada fuerza G, cada posición de interruptor en el volante se mide, se transmite y esta se manda mediante datos por antenas entre todo el circuito para que los ingenieros puedan monitorear si puede llegar a haber un fallo en el motor, ya sea de temperatura o que llega a pasar algún fallo.
Esta transmisión se realiza mediante ráfagas de datos cifrados emitidos por antenas de radiofrecuencia de alta velocidad distribuidas alrededor del circuito. Son mandadas por fibra óptica a la cabina de ingenieros, por lo que un monoplaza genera entre 2 y 3 GB de datos puros por cada vuelta, acumulando más de 30 GB de información al finalizar una carrera. Por lo que la telemetría llega al garage y de ahí se sube un satélite que la manda en menos de 300 milisegundos a la fábrica de la escudería. Allí hay una sala de espejo llena de ingenieros analizando estos datos mientras las carreras siguen en pie. Si ven algo raro, se lo comunican por radio al ingeniero de pista que está en el circuito. La aerodinámica es la rama de la física que estudia cómo interactúa el aire con los objetos en movimiento. En la Fórmula 1, este aspecto es uno de los más importantes, ya que determina gran parte del rendimiento del monoplaza. Cada pieza del automóvil, desde el alerón delantero hasta el difusor trasero, está diseñada específicamente para controlar el flujo de aire y aprovecharlo de la mejor manera. Los principales objetivos de la aerodinámica en el Fórmula 1 son reducir la resistencia al avance, o también conocido como drag, generar carga aerodinámica, también conocido como downforce, mejorar la estabilidad, incrementar la velocidad en curvas y mantener el equilibrio del vehículo. El drag es el aire que se pone al movimiento del automóvil. Cuanta mayor resistencia exista, más potencia necesitará el motor para alcanzar altas velocidades o aceleraciones más rápidas. El motor, por ello, los ingenieros buscan diseños que permitan que el aire fluya de forma más eficiente alrededor de todo el vehículo. A su vez, el downforce, a diferencia del drag, que busca elevarse en un monoplaza, a diferencia del drag que busca elevarse, en la carga aerodinámica empuja el automóvil hacia abajo, hacia el suelo, hacia la pista, lo que hace que aumente la adherencia de los neumáticos y permita acelerar, frenar y tomar curvas con una mayor seguridad y velocidad. También mejora lo que vendría siendo la estabilidad. Un flujo de aire bien controlado y bien distribuido evita movimientos bruscos del vehículo, especialmente en estos vehículos de Fórmula 1 que llegan a velocidades superiores a las 300 km por hora. Esto brinda una mayor confianza al piloto, un comportamiento más predecible del automóvil y por ende un mayor rendimiento en carrera. Al incrementar la velocidad en las curvas, obviamente, gracias al aumento de la garra generado por el downforce que viene por la aerodinámica, el piloto puede tomar las curvas a velocidades más altas, lo que le ayuda a hacer tiempos más bajos y tener un mejor rendimiento en la carrera. Y por último, el mantener el equilibrio del vehículo, pues simplemente la carga aerodinámica debe distribuirse correctamente entre el eje delantero y el trasero. Si existe un desequilibrio, el automóvil puede presentar sobreviraje o subviraje, reduciendo su rendimiento y dificultando la conducción en carrera. En la Fórmula 1, cada componente del monoplaza debe fabricarse con una precisión extremadamente alta, debido a las velocidades que alcanzan estos vehículos. Incluso una pequeña variación en algunos milímetros puede modificar el flujo de aire y afectar el desempeño aerodinámico de una manera tremenda. Las piezas deben cumplir exactamente con las dimensiones diseñadas por los ingenieros para garantizar que el aire circule de la forma prevista. Si una pieza presenta un error de fabricación, puede aumentar la resistencia al avance, disminuir la carga aerodinámica o alterar el equilibrio del automóvil. La metrología, que es la ciencia de la medición, desempeña un papel fundamental durante todo el proceso de fabricación y desarrollo del vehículo. Gracias a ello, es posible verificar dimensiones en las que se comprueba que cada componente tenga exactamente las medidas especificadas en el diseño. También calibrar instrumentos. Los equipos de medición deben mantenerse correctamente calibrados para garantizar resultados confiables y precisos en sus mediciones. A reducir errores de fabricación, ya que al detectar desviaciones antes del ensamblaje evita fallas que podrían afectar el rendimiento del monoplaza ya en una carrera o ya en una acción. Comparar resultados entre pruebas. Después de realizar pruebas en túneles de viento o en simulaciones, la metrología permite verificar si las modificaciones realizadas producen mejoras reales. Y, por último, mejora la calidad y el desempeño. Al controlar rigurosamente las medidas de cada componente, se garantiza que todas las piezas trabajen en conjunto para ofrecer el máximo rendimiento y cumplir con las estrictas regulaciones que se manejan en un deporte como es la Fórmula 1. Tocando otro punto de estos temas, tenemos lo que es la velocidad, ya no sé, con la metrología. Y en esto va de la mano con que lleva unos sensores en las ruedas, los cuales van monitoreando las revoluciones del neumático y va calibrando algoritmos en tiempo real para corregir lo que es el radio dinámico.
El parámetro que cambia por el desgaste, la temperatura y la fuerza centrífuga. Lo que es el tubo de Pitot, que mide la presión del aire que impacta frente al auto, lo cual es el aire que va en contra del vehículo al momento de la carrera y mide la velocidad aerodinámica real, por los cuales los sensores de presión se calibran en el laboratorio para aislar este efecto del viento a favor o ya sea en contra. Y tenemos lo que es el GPS y sensores inerciales, los cuales son posiciones satelitales y aceleraciones tridimensionales. Lo que aporta la velocidad absoluta respecto al suelo, sirven como juez de paz si la ruedas patina en la lluvia o el monoplaza se derrapa. Lo que corresponde a la optimización de rendimiento, la puesta a punto del monoplaza, se utilizan distintas herramientas e instrumentos de medición que usan la metodología como principio base. Algunos ejemplos. Para la parte del tren motriz, primeramente para la precarga y la sensibilidad del bloqueo diferencial. Para medir estos datos, los equipos de Fórmula 1 monitorean la presión del sistema hidráulico del diferencial mediante transductores de presión piezoeléctricos, y la presión monitoreada es matemáticamente comparada con la diferencia de la velocidad de las ruedas traseras, que se mide con sensores de efecto Hall dentados, calculando así el porcentaje exacto de deslizamiento y bloqueo mecánico. ¿Esto para qué nos sirve? Esto al piloto le sirve en cada curva. Los pilotos pueden ajustar el bloqueo del diferencial dependiendo de las curvas y dependiendo del circuito. El bloqueo del diferencial te sirve para que las dos ruedas giren a la misma velocidad. Si quieres más bloqueo, las ruedas van a bloquear justo cuando pises el acelerador, van a bloquear instantáneamente. Si quieres menos bloqueo, esto permite que la diferencia de giro entre las dos ruedas sea mayor y puedas rotar el carro un poco más ágilmente. El balance de frenado se obtiene comparando los datos de presión de frenos del sistema de frenos frontal y sistema de frenos trasero, obteniendo así el balance de frenos relativo. Como los carros de Fórmula 1 viajan a unas velocidades tremendas, funcionan con dos distintos sistemas de freno en uno. Tienen una bomba de freno para el circuito de freno delantero y otra bomba para el circuito de freno trasero. Y aquí, como se puede ver en la diapositiva, hay un componente mecánico que regula las presiones de las bombas del circuito delantero y del circuito trasero. Esto también los pilotos lo pueden configurar dependiendo de su técnica de manejo y dependiendo del circuito. No van a frenar lo mismo si vienen de una recta a 300 km por hora o si van a hacer un conjunto de curvas a 180, 150. Entonces, esto es algo también muy clave para los pilotos y los ingenieros. Riqueza de la mezcla de combustible, la sonda Lambda. Para poder monitorear la relación de riqueza de la mezcla de combustible, inyectar más gasolina o menos gasolina, los equipos de Fórmula 1 utilizan sensores llamados sondas Lambda, los cuales se colocan en los colectores de escape y miden la diferencia de oxígeno entre estos gases y el aire exterior. Este sistema se utiliza tanto en coches de Fórmula 1 como en coches convencionales. La riqueza de la mezcla se refiere a cuánta cantidad de gasolina hay respecto a la cantidad de aire que está introduciendo en la cámara de combustión del motor. Los ingenieros y los pilotos tienen distintos mapas motores, los cuales modifican los parámetros de inyección de gasolina, dependiendo de su estrategia de pits y su estrategia de carrera en general. Y obviamente sobre qué posiciones están peleando. No van a tener la misma estrategia los pilotos de atrás que los pilotos de delante. Esto lo modifican dependiendo la ventana de neumáticos que compuesto tienen y si están en pelea con algún piloto de enfrente o de atrás para tener más o menos potencia en el coche. Sistema de suspensión. Aquí tenemos la dureza de los amortiguadores y resortes. Esta se puede cuantificar midiendo el desplazamiento físico continuo mediante sensores LVDT, transformadores diferenciales de variación lineal o potenciómetros lineales analógicos fijos en la suspensión, al correlacionar la distancia recorrida con las constantes físicas del muelle K y se conoce la fuerza exacta. En los monoplazas esto es muy importante de monitorear, ya que un monoplaza muy duro puede no ser tampoco muy cómodo para el piloto.
y a su vez en circuitos con muchos baches o cambios de elevación también le puede perjudicar al coche. Pero también un coche muy blando, con las enormes cargas de aerodinámicas que generan, el coche se puede pegar mucho hacia el suelo y generar una succión, lo cual puede perjudicar al rendimiento del coche. Rigidez de las barras estabilizadoras. En la fábrica de los equipos, la rigidez de las barras estabilizadoras se mide en bancos de torsión y en pista se monitorea mediante células de carga, que analizan las cargas que reciben las barras, fuerzas torsionales. El ajuste de las barras estabilizadoras también es muy clave para el manejo del coche. Si, dependiendo del piloto y de su estilo de manejo, hay distintas configuraciones de durezas de las barras. Por decir, si un piloto le gustaría que el coche se sintiera un poco más ágil de la parte de enfrente, la barra estabilizadora debe ser más suave que la trasera, para que el coche haga un tipo péndulo y sea más ágil en las curvas cerradas. Todo esto depende del rendimiento del piloto y su estilo de manejo. En conclusión, el uso de la metodología en la Fórmula 1 y en el automovilismo en general es un punto clave, ya que es un deporte muy exigente, es un deporte muy preciso, en el cual se ocupa saber los datos de prácticamente todo lo que sucede en la carrera y en el coche, para poder sacar el mejor resultado posible, para poder extraer el mejor rendimiento del coche, para poder desarrollar mejoras y analizar críticamente el por qué el coche rindió de cierta forma si se obtuvo un rendimiento malo en la carrera. Muchas gracias por su atención.